misma. Hoy vamos a ver la primera bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora, es importante que tú y yo recordemos que lo que Jesús está pronunciando es un sermón y es un mensaje solamente y exclusivamente para creyentes, para gente que ha nacido de nuevo, que se han arrepentido de sus pecados, que han puesto su fe en el Hijo de Dios y que viven para Él, que el Espíritu Santo de Dios mora en su vida para que pueda llevar a cabo lo que Jesús va a enseñar y está enseñando. Si no es así, vamos a intentar vivir estas bienaventuranzas, estas cualidades y estas características con nuestra propia fuerza, desde nuestro propio punto de vista, como nosotros creemos, influenciados por un mundo que está contaminado y va a ser imposible vivirlo. ¿Por qué yo digo esto y por qué es importante? Porque el Sermón del Monte para nada y ninguna de estas bienaventuranzas son una condición de méritos o de obras para ganar la salvación o para mantener la salvación. Déjeme explicarlo más claro. Si usted no es cristiano y trata de vivir cada uno de estos puntos, de estas cualidades y de estas características para ganar su salvación o para mantener su salvación, se le va a hacer imposible. Porque la demanda es tanta que la única manera de llevarla a cabo es que el Espíritu Santo more en usted. Y para que el Espíritu Santo more en nosotros, nosotros debemos haber nacido de nuevo. Si no, es imposible. Así que como algunos han pensado y han dicho, y le dije la semana que hay diferentes escuelas que han interpretado el Sermón del Monte, todas están equivocadas, porque no hay manera de poder vivir el Sermón del Monte para ser una mejor persona, para dar una teología o un evangelio social de ayudar solamente material y físicamente a la gente, ni tampoco el Sermón del Monte es como algunos piensan que es tan y tan utópico o difícil de vivir, que la única manera de que nosotros podemos vivir así es cuando seamos glorificados. No, el Sermón del Monte es para cada creyente, para cada persona que ha nacido de nuevo, que ha sido transformada por Cristo. Dios nos capacita a través de su Santo Espíritu para vivir como Él enseña. Ahora, un pobre de espíritu es alguien que ha entendido que no tiene nada que ofrecerle a Dios, que no puede hacer nada para Dios, sino que Dios lo hizo primero a través de Cristo. No hay nadie en el reino de los cielos que sea un pobre de espíritu, que no haya sido un pobre de espíritu, que no haya sido transformado por Dios. La pobreza espiritual en nada tiene que ver con pobreza material. Yo voy a derrumbar esa falacia en esta mañana. Por lo tanto, dentro de nosotros y en medio nuestro hay gente, y habemos gente que somos pobres físicamente, materialmente. Y en medio de nosotros hay gente que han sido bendecidos materialmente, físicamente, financieramente. Cualquiera de los dos, si ha nacido de nuevo y si vive bajo estos principios, debe ser un pobre de espíritu. Debe ser un pobre en espíritu. Estas bienaventuranzas, estas cualidades y estas características, como le dije la semana pasada, las debe vivir cada cristiano, sea pobre materialmente o rico materialmente. Hable un idioma o hable otro idioma. Venga de un lugar o venga de otro lugar. Si ha pasado a través de Cristo, debe vivir cada una de estas bienaventuranzas. Ve, las bienaventuranzas, iglesia,
son como los frutos del Espíritu que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas. Los frutos del Espíritu los debe tener todo cristiano. Las bienaventuranzas las deben vivir todos los cristianos. No es que algunos son pobres en espíritu, no hay otros que lloran. No, todos somos pobres de espíritu, todos lloramos, todos debemos vivir cada una de esas bienaventuranzas. Todos debemos tener hambre y sed de justicia. Todos debemos ser humildes. Si hay alguno en medio nuestro que se llama cristiano y no es humilde y dice, pero yo soy pobre en espíritu, hay algo malo. Porque si es pobre en espíritu, debe ser humilde. Debe tener hambre y sed de justicia. Debemos anhelar vivir todas estas características. Y yo sé que cuando usted escucha esto, hay algunos, como me dijo uno al salir el domingo pasado, uy, esto es muy difícil de hacer. Yo dije, este hermano entendió el mensaje. ¿Lo entendió? Recibió el mensaje de manera correcta. Es muy difícil hacerlo. Estamos muy lejos de vivirlo. Porque si lo tratamos de hacer con lo que nosotros sabemos y con lo que nosotros tenemos y no con lo que Él tiene y nos da, va a ser imposible. Así que retomemos el punto de la definición de lo que es pobreza. Porque la Biblia nunca enseña que la pobreza material, escuche bien, es sinónimo y es igual a espiritualidad. Nosotros somos los que decimos, cuando vemos a una persona pobre materialmente, ay, es que ese hermano es tan humilde. En ningún lado en la Escritura se nos enseña que pobreza material es sinónimo a pobreza espiritual. Un pobre materialmente no significa que sea pobre espiritualmente. Es más, hay ricos materialmente que son pobres de espíritu. Algunos dicen, no, pastor, pero usted puede ver en el Antiguo Testamento que la gente pobre son señalados como pobres de espíritu. Déjeme corregir eso, porque eso no necesariamente es correcto. Cuando en el Antiguo Testamento nosotros vemos gente pobre, eventualmente muchos de ellos llegaron a ser pobres en espíritu, porque ante su pobreza material se dieron cuenta que no tenían nada y que no tenían nadie, y recurrieron a Dios de manera humilde, porque era el único refugio y el que los podía sostener. Pero en el Antiguo Testamento vemos a hombres como Job, que su nivel social y económico era muy alto. Estaba muy bien financieramente. Y era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que era pobre en espíritu. Tenía y le fue quitado y se mantuvo pobre en espíritu. La pobreza de la que habla el Antiguo Testamento es la que señala a hombres y a mujeres que fueron afligidos y entendieron que eran incapaces de librarse por sí mismos de su condición, y reconocieron la grandeza de Dios. El salmista David en el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y el Señor lo oyó y le salvó de todas sus angustias. No dice, este pobre clamó y Dios le dio comida, ropa y un techo. Dice que este pobre clamó y Dios, el Señor, le oyó y le salvó de todas sus angustias.
Dios mismo, a través del profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 17, engrandece la pobreza espiritual, la elogia diciendo: los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Aquel afligido, aquel angustiado, aquel que reconoció en la presencia de quien estaba, pudo entender quién era Dios y quién era él o quién era ella. Y Dios siempre dio provisión y Dios nunca los abandonó. Así que, basado en eso y corrigiendo lo que muchos piensan que pobreza material es sinónimo de pobreza espiritual y que un rico material jamás entrará al reino de los cielos, es incorrecto. Entonces algunos se deben estar preguntando: entonces, pastor, ¿qué significa lo que Jesús quiere decir ahí? ¿Qué es pobreza de espíritu? ¿Cómo podemos definir lo que es pobreza de espíritu? Es sencillo. La pobreza de espíritu es lo contrario, la antítesis, el antónimo, la diferencia de ser arrogante, de ser orgulloso, de ser soberbio, de ser, como dicen algunos, autosuficientes, independientes. Un pobre en espíritu es todo lo opuesto a lo que el mundo enseña. Ayer yo estaba viendo la televisión y mientras cambiaba un canal, los canales, vi en un canal a un supuesto psicólogo muy famoso en Latinoamérica, rodeado de muchas damas, compartiendo sobre cómo el ser humano debe entender su grandeza. Y el psicólogo decía: a mí me dan náuseas las personas que se someten. A mí me dan náuseas los sumisos. A mí me dan náuseas las personas que están bajo autoridad. Porque ellos fueron creados y fuimos creados con un potencial para dirigirnos nosotros mismos y sacar lo mejor de nosotros y demostrarle al mundo todas nuestras habilidades. Gente sumisa y que se somete me dan náuseas. Cortan su potencial. Bueno, aquellas damas que estaban con aquel susodicho psicólogo asentaban con la cabeza. Pero el mensaje de ese supuesto psicólogo es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Jesús dijo, no un psicólogo de pacotillas. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen quién es Dios y reconocen quién es Él y quién soy yo y quién tú eres. ¿Ves? Un pobre en espíritu se niega a vivir como vive este mundo. Un mundo que se niega a su vez a inclinarse ante Dios y a depender de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que se da cuenta que no es nada, que no tiene nada y que no puede hacer nada fuera de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que ha llegado a la conclusión que ¿dónde estaría yo si no hubiera sido por Dios? Un pobre en espíritu es el que reconoce la grandeza de Dios y lo pequeño que somos nosotros. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce su impotencia. El pastor Martin Lloyd Jones dice: si alguien siente en la presencia de Dios algo que no sea una absoluta pobreza de espíritu, en último término, quiere decir que nunca ha estado uno frente a Él. Se lo voy a decir en español. Si usted va a orar y yo voy a orar
y no somos humillados en la presencia de Dios, no reconocemos su grandeza y nuestra bajeza, realmente no estuvimos en la presencia de Dios. Si tú y yo vamos a la presencia de Dios, oramos, estudiamos la Biblia, tenemos tiempo devocional, o venimos a la Biblia y seguimos actuando de manera arrogante, orgullosa, soberbia, cometiendo los mismos pecados, haciendo los mismos errores, sin perdonar a otros que nos lastimaron, con ira, con raíces de amargura, con odio, realmente nosotros no estamos yendo a la presencia de Dios. Quizás estamos yendo a un espejo para vernos nosotros mismos. Pero la presencia de Dios, cuando uno va a la presencia de Dios, sale diferente. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Vemos hombres y mujeres en la Escritura que fueron pobres en espíritu. Y fueron pobres en espíritu porque hubo en ellos una intervención divina. Déjeme ver si puedo aclarar esto. Un pobre en espíritu no es una persona que nace así. Una persona que es pobre en espíritu, ¿sabe? Aquí hay personas, Yaret tiene una chica que nació los otros días. Camila no es pobre en espíritu porque nació así. Camila, igual que sus padres, igual que está de tu izquierda, que está a tu derecha, que está de frente y está detrás, y el que está al frente aquí, todos nacimos muertos espiritualmente. Y si no hay una intervención divina, jamás podremos ser pobres en espíritu. Así que no se puede ser un pobre en espíritu, una persona que rechaza el orgullo, una persona que rechaza la soberbia, una persona que lleva cautivo su humanidad, si no hay una intervención divina. Deje de decir, ay, es que ese hermanito es tan humilde. Yo tengo un amigo que, mira, yo estoy con él porque esa persona es un mazo de humildad. Lo único que necesita es a Cristo. No necesita a Cristo para ser humilde. No se es humilde si no se tiene a Cristo. La Biblia nos enseña eso. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En Jesús vemos ejemplos de hombres que fueron pobres en espíritu. Jueces capítulo 6, versículos 14 y 15. El capítulo 6 de Jueces, léalo. Y ve a Gedeón cuando es llamado por Dios. Cuando él dice de sí mismo, yo soy el menor. Mi familia es pobre. ¿Cómo se te ocurre a ti llamarme a mí para tan gran responsabilidad? Moisés, cuando Dios lo llama a que vaya donde el faraón, le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? David comenzó a tener fama. Saúl comenzó a tener celo. Empezó a maquinar. Le dice, aquí tienes a mi hija para que te cases con ella. Y David dice, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O qué es mi familia para que tú me hagas esto y me des esto? El profeta Isaías tiene la visión donde ve a un Dios santo, santo y santo, y él dice de sí mismo, soy hombre de labios inmundos. El apóstol Pedro, cuando es discípulo de Jesús y están en la barca y están tratando de pescar, y Jesús le dice, echa la red en el otro lado, y Pedro dice, ya la tiré y no me ha salido ni una chopita, ni un pececito, pero en tu nombre lo haré. Y cuando tiró la red y esa red se llenó de peces, él cayó en la presencia de Cristo y le dijo, porque yo soy un hombre pecador. Y era un hombre colérico. Y en Puerto Rico dicen que él es puertorriqueño. Soberbio, arrogante. Siempre tenía que decir algo. Alguien tiene una pregunta, nadie decía nada y él tenía que decir algo. Y si no tiene una pregunta, se inventaba un comentario. Pero ese que fue transformado y fue Cristo trabajando en él, se dio cuenta de cuando estaba en la presencia de él, lo bajo que era él mismo.
Vemos al apóstol Pablo cuando le va a hablar a los corintios y le va a hablar del evangelio de la gracia. Les dice: yo les hablo con debilidad, con temor, con mucho temblor. Yo no soy capaz de predicar este evangelio si no hubiera habido una intervención divina. Yo soy un pobre en espíritu. No tengo el standing para predicar este mensaje tan grande y tan poderoso si no hubiera pasado algo en mí primero. El mismo Jesús, cuando le está enseñando a los discípulos, les dice: no les hablo por mi propia cuenta. Lo que yo le enseño me es dado y es a través de lo que Dios me ha dado. El mismo Dios hecho hombre, cuando iba en oración a la presencia de Dios, se humillaba y reconocía su pobreza en espíritu. Así que estos hombres y este mismo Dios hombre, Jesús, nos enseña en las intervenciones que tienen en la presencia de Dios una ausencia de orgullo, un temor reverente. Se negaban a estar seguros en sí mismos si no estaban seguros en Dios. Mire, yo tengo problemas con algunas personas que para mí están en la iglesia y son unos irreverentes. Son unos irreverentes. Llegan a la iglesia como si estuviesen en el patio o en el parque. Hablando duro, caminando como si no le importara nada, no abren sus Biblias, con las manos en la silla, se quedan dormidos, roncan mientras uno está dando la enseñanza. Con una irreverencia que no la tuvieran si estuvieran frente a la gobernadora de Oklahoma o el presidente Obama o el jefe de su compañía. Allí le dan toda la reverencia a ellos, pero en la presencia de Dios se quedan dormidos. ¿Sabes por qué eso sucede? Porque no somos pobres en espíritu. ¿Y sabe por qué no somos pobres en espíritu? Se lo voy a decir aunque no le guste, porque no hemos nacido de nuevo. Porque la iglesia de hoy está llena de cristianos nominales. Son cristianos de nombre. Han ido toda su vida a la iglesia. Pero Cristo no se ha hecho una verdad en su vida. Por eso es que nos respetan. Por eso es que vienen aquí como si fuesen al Chesapeake a ver un juego de los Thunder. Bueno, en el juego de los Thunder tienen más efusividad de lo que tienen aquí. No saben, no diferencian en presencia de quién están. Eso es triste. Fíjese que este mensaje es para creyentes. Un no creyente no puede vivir así. Pero uno que se llama cristiano, que ha nacido de nuevo y es un orgulloso, arrogante, autosuficiente, independiente, criticón, burlón, indiferente, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Tenga cuidado de llamarse a usted cristiano si usted no está viviendo como un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel como estos hombres en la Escritura que se dan cuenta y están conscientes de que no son nada en la presencia de Dios y que no pueden hacer nada y producir nada por nosotros mismos. Necesitamos una intervención divina. Aquellos pobres en espíritu, Cristo les dice que de ellos será y que es el reino de los cielos. Un reino de los cielos que es un reino al revés. Un reino de los cielos que es diferente a este mundo. Porque en este mundo, el pobre material y el pobre espiritual es un maldito, es un infeliz. Es, como dijo el psicólogo, da náusea cuando se quiere someter. Esa es la cosmovisión del mundo. El pobre en espíritu, el que se somete, la esposa que quiere agradar a Dios y vivir para Dios y ser como la iglesia en su relación con Cristo, sometida a su esposo y sumisa en lo que se tiene que someter, a menos que su esposo quiera hacer algo y le pida algo que es contrario a la Escritura.
Pero ese que quiere vivir como le da la gana y ese esposo que no quiere asumir su responsabilidad, es lo que el mundo alienta. Pero el esposo y la esposa que quiera vivir según la Escritura y someterse el esposo a Cristo y la esposa someterse a su esposo como la iglesia a Cristo, el mundo dice: tú eres una infeliz, tú eres un infeliz, tú eres un pobre, tú eres una pobre. Pero a los que el mundo llama infelices, pobres, Cristo los llama bienaventurados, ricos, benditos, dichosos, completos. Aquí se aplica lo que estudiamos en la serie de las cartas de las 7 iglesias. Vemos por un lado la iglesia y la ciudad de la Odisea, que estaba boyante. Había dinero que salía hasta por las ventanas. Viene un terremoto y el imperio los quiere ayudar y le dicen: no los necesitamos. Nosotros somos ricos, tenemos suficiente. A esos que se llamaban ricos, autosuficientes, independientes, arrogantes, orgullosos, Cristo los llamó ¿cómo? Pobres. Pero por otro lado tenemos a los cristianos en la iglesia en Esmirna, que estaban siendo perseguidos por su fidelidad al Señor, y que por su fidelidad al Señor estaban pasando hambre y estaban pasando necesidad. Y el mundo decía: ay, esa iglesia de Esmirna, tan chiquita y tan pobre. Y Cristo le dice: para mí tú eres rica. ¿Ves? Porque el reino de los cielos que está en nosotros es un mundo al revés. Sus valores no son como los de este mundo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿según qué valores tú y yo estamos viviendo hoy? ¿Según los valores de este mundo o según los valores del reino de los cielos? Qué bueno que están pensando. Porque yo llevo una semana pensando también. Porque es fácil pararse aquí a decir lo que debemos hacer y no vivirlo. Y caer en los afanes de este mundo. E ir detrás de lo que sigue el mundo. Pero yo como uno de los pastores y ancianos de esta iglesia, quiero que la iglesia bautista central sea como una iglesia como la de Esmirna, que estaba repleta de pobres en el espíritu. No quiero que seamos una iglesia como la de la Odisea, que carecía de pobres en el espíritu. Yo quiero que cuando Cristo nos visita cada domingo, cada miércoles, cada día que oramos, que hacemos caballeros, damas, tenemos días familiares, cuando Cristo está en medio nuestro dice: el mundo dice que ustedes son pobres, pero Iglesia Bautista Central, para mí ustedes son ricos. Porque viven sometidos a mí. Porque ustedes dependen de mí. Charles Spurgeon dijo: la forma de elevarnos en el reino de los cielos es hundiéndonos en nosotros mismos, es humillándonos a nosotros mismos, es menguando a nosotros para que Cristo sea exaltado. Ay, somos pobres en espíritu. ¿Ves? El reino de los cielos, mira, hay algunos aquí que quizás hay gente que lleva mucho tiempo y esto se le hace difícil de entender. Hay algunos que posiblemente llegaron hoy por primera vez y dicen: yo no entiendo cómo es posible esa ecuación, porque la matemática del reino de los cielos es diferente a la de este mundo. Y te voy a decir más, y lo digo con toda autoridad, y es incluso diferente a lo que se predica en algunas iglesias. Cuando te dicen: acércate a Dios para que Dios te dé, no te dicen: acércate a Dios por lo que ya Dios te dio, que fue Cristo. Es diferente. El puritano Thomas Watson lo dice de esta manera: cuán pobres son aquellos que se consideran ricos. Mira esto: cuán pobres son aquellos que se consideran ricos, y cuán ricos son aquellos que se ven pobres. Yo la llamo la joya de la pobreza. Hay algunas paradojas en el cristianismo que el mundo no puede entender. Que un hombre se vuelva un necio para ser sabio. Que salve su vida perdiéndola. Y que sea hecho rico siendo pobre. Sin embargo, debe procurarse esta pobreza
más que las riquezas. Bajo estos harapos está oculto un manto de oro, y de este esqueleto fluye miel. ¿Cómo que el que quiera salvar su vida la perderá? Un mundo y un reino al revés, unos valores diferentes. Mire, yo creo que uno se debe cuidar, uno debe hacer dieta, no sea como su pastor, haga buena dieta. Haga ejercicio, duerma bien, tómese sus medicamentos, pero no ponga su afán en este garapacho. Porque por más que tú lo cuides, expira. Pon tu mirada, tu atención en las cosas de arriba. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Esto es eterno, esto es temporero. Hay gente que no se pierde en una cita médica, un laboratorio, una cita con el especialista, pero fallan en su tiempo de oración, devocional, lectura de la palabra y de congregarse. Su esperanza no está en el reino de los cielos, está en el reino de este mundo. Hoy Dios te está diciendo, no se trata de nosotros, se trata de Él. El pobre en espíritu es aquel que no confía en que pertenece a cierta familia. Mire, en este estado que nosotros estamos, hay gente que pertenece a una estirpe y una familia, que ellos cuando se presentan te dicen, yo soy apellido fulano de tal. Y yo le digo, yo soy Cabrera. Y salí de un indio taíno, un español y un africano. Y a orgullo lo llevo. No, pero yo soy familia Shmish. Eso no es ser un pobre en espíritu. Porque un pobre en espíritu jamás le da fuerza y fortaleza a la familia que viene. Un pobre en espíritu no se gloría de qué nación o de qué país viene. Yo soy mexicano. Un macho mexicano. Pues si eres un macho mexicano, actúa como un hombre. Y no seas un macho, porque los machos no entran al reino de los cielos. Los que entran son los pobres en espíritu. No se trata de nosotros. No edifiquemos sobre nuestro temperamento. No se trata de nosotros, el reino de los cielos. Por tanto, no pienses ni dependas de lo que has alcanzado en esta vida, de los poderes y los privilegios que has tenido. No se trata de nosotros, por lo tanto no confíes en el dinero que has adquirido, ni en la riqueza que puedas tener. No te gloríes de la instrucción recibida, o de los títulos que tienes, o de lo privilegiado que fuiste porque estudiaste. No te gloríes de eso. Oh, no, yo fui a fulano de tal university, y yo logré hacer esto, y yo hice esto. Si eres pobre en espíritu, tú y yo no hablamos así. Porque no se trata de nosotros. Los pobres en espíritu no nos confiamos en ningún don que tenemos. No nos confiamos en nuestra personalidad o inteligencia si tenemos algo, o en nuestras habilidades. Usted quiere saber si una persona es pobre en espíritu, hable 30 minutos con ella. Y usted sabe la palabra que más sale de una persona que no es pobre en espíritu. Gracias, Carlos. Yo hice, yo logré, yo fui, yo hice, yo sé, yo creo, yo pienso, a mí me parece, yo esto, yo es un yo-yo. Yo. No se trata de nosotros. No hable de tanto de lo que tú y yo sabemos, hacemos. Hablemos de lo que Él hizo. Un pobre en espíritu reconoce que no se trata de él, por lo tanto no confía en su buena conducta. Ay, es que yo me porto tan bien, yo soy tan buen esposo, tan buena esposa, tan buen hijo. Ay, yo soy tan buen empleado. Ay, yo siempre llego primero y soy el último que me voy. Yo recojo mi plato, lo frego y pongo la silla donde va. Yo soy terrible.
Un pobre en espíritu entiende que no se trata de nosotros, por lo tanto no confía en lo más mínimo en la vida que lleva. Un pobre en espíritu es aquel que dice como Pablo, todo esto es ¿qué? Basura. Yo lo tengo por basura. Por el conocimiento de aquel que me salvó, que me sacó de las tinieblas a la luz. Eso es ser pobre en espíritu. El pobre en espíritu es el que entiende que la riqueza de este mundo no se puede llevar una vez salgamos de aquí. El pobre en espíritu es el que entiende que el tiempo en esta vida es así, pero que hay una vida en la eternidad y quiere estar seguro de dónde lo va a pasar. El pobre en espíritu tiene una sumisión absoluta al Señor. Y depende de Él. Y eleva todos los días, a toda hora y en toda decisión que va a tomar, los ojos a Dios para buscar su dirección. El pobre en espíritu es el que entiende que está vivo y que es salvo solamente por misericordia y por su gracia, no por nada que hayamos hecho. Oh, cuánto nos falta para ser pobre en espíritu. Pero yo quiero que te vayas en esta tarde ya, sabiendo que para poder vivir las otras 7 bienaventuranzas, tenemos que aprender a vivir esta. Por lo tanto, para ser pobre en espíritu, no debemos enfocarnos en nosotros mismos, sino en glorificar a Dios y ministrar y servir a otros. Usted sabe lo que a mí más me da tristeza. Ver cristianos que están más enfocados, no dije que no estén enfocados, más enfocados en suplir la necesidad de comida física, techo o ropa de los que les rodean, pero no de su hambre y necesidad espiritual. Ay, pastor, yo soy tan buen cristiano que 3 veces a la semana yo voy y ayudo a los deambulantes y a las viudas y a los que están enfermos. Gloria a Dios por eso. Dale comida, dale ropa, dale amor y enséñales que son pecadores y que tienen un Dios grande donde se deben arrepentir y buscar para que su alma se salve. Hay que atender las necesidades físicas. Nosotros como iglesia sabemos eso y lo hacemos. Pero no hay necesidad más grande que la necesidad del alma. Así que un pobre en el espíritu glorifica a Dios y va detrás de aquellos que le rodean para compartirle las buenas nuevas de salvación. Para ser pobre en espíritu debemos enfocarnos en Cristo y no tanto en nosotros. Debemos enfocarnos en Cristo y orarle a Dios que nos dé más de Él para desear ser como Él. Para tener sus cualidades, sus características. Un pobre en espíritu debe desear y aceptar que Dios es soberano en nuestras vidas. Y que no importa lo que estemos pasando o lo que podamos pasar, Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que hace. El gobierno, el mundo puede planear cualquier cosa. Pero como dijo José, ustedes planearon esto para mal, pero Dios lo planeó para bien. Lo que el mundo trata de hacer para hacerte daño, si estás en las manos de Dios y confías en un Dios soberano, obrará para bien. No te rindas. Y si te vas a rendir, ríndete ante Él. Reconoce nuestra debilidad, un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu reconoce su debilidad. Un pobre de espíritu dice, no puedo llegar hasta aquí, necesito ayuda, hermano, hermana, ora por mí. Un pobre en espíritu dice, tengo que rendir mi vida en cuenta a otro. Un pobre de espíritu dice, no puedo caminar solo y sola en esta vida, necesito ayuda. Un pobre en espíritu no dice, usted sabe qué, estos son mis problemas y mis asuntos. Usted predica de arriba que yo me encargo del resto. Eso no es el pobre en espíritu. Un pobre en espíritu dice, necesitamos ambos de Dios y es mejor 2 que 1. Eso es ser un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu refuerza su tiempo de oración, busca fortaleza, busca dirección. Un pobre en espíritu reconoce que tiene que renunciar a buscar nuestro placer y sustituirlo por buscar hacer la voluntad de Dios y complacer a Cristo. Juan Calvino lo expresó de la siguiente manera y con esto voy a concluir.
Solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre de espíritu y es pobre en espíritu. Si tú y yo pensamos que podemos ser el hombre o la mujer, el esposo o la esposa, los padres, los empleados, los hijos, los hermanos, los amigos, que Dios espera, sin Él, sin Cristo y sin la ayuda del Espíritu Santo, eres pobre, pero no en espíritu. Pero si tú sales en esta mañana de aquí, reconociendo que nuestra pobreza espiritual descansa en todos los días ir a la presencia de Dios diciéndole: ten piedad de mí, ayúdame a vivir para ti como tú quieres, no como yo quiero. El que haya escuchado este mensaje, ha sido mi oración esta mañana que pueda comenzar a rogar todos los días y a todas horas que Dios le haga un pobre en espíritu. Cierre sus ojos, por favor.